Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa María, Madre de la Iglesia. El título de María como Madre de la Iglesia ha sido proclamado solemnemente el 21 de noviembre de 1964 por el Papa Pablo VI en los siguientes términos. Para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, proclamamos a María Santísima, Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos ya iniciando este camino del tiempo ordinario, la fuerza del Espíritu Santo que descendió sobre nosotros, sobre la Iglesia. Por eso hoy también en este día que iniciamos el tiempo ordinario, celebramos y recordamos a Santa María, Virgen, Madre de la Iglesia, que siempre caminó desde el inicio con los discípulos. Nos anima también a hacer este camino de santidad. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Perdóname.
Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, que quisiste que tu Hijo unigénito proclamara desde la cruz como Madre nuestra a su propia Madre, haz que tu Iglesia, por la mediación y cooperación maternal de la Virgen María, crezca cada día en santidad y atraiga en su seno a todas las naciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres el honor de nuestra raza. Tú eres el honor de nuestra raza. Que el Dios Altísimo te bendiga, hija mía, más que a todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Tú eres el honor de nuestra raza. Nunca olvidarán los hombres la confianza que has demostrado y siempre recordarán el poder de Dios. Tú eres el honor de nuestra raza. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante, ¿verdad? Lo que estamos hoy celebrando. Hoy es el día en que recordamos a María, Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia. Estamos, digamos así, después de Pentecostés. Volvemos a unir un poco con María como Madre de la Iglesia. Pero recordemos aquí, junto a la cruz es donde nace la Iglesia, junto a la cruz. Aquí le tenemos, dice, estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y también estaba María Magdalena. Eso es lo que te narra aquí San Juan en su Evangelio. Miren entonces desde dónde nosotros comenzamos
la iglesia, desde el sufrimiento, desde el dolor. Y Jesús incluso, estando en la cruz, le va a decir a su madre, no le dice mamá, mamita, María o lo que sea. No, directamente le llama con el nombre de mujer, a Javá, Eva, la nueva Eva, es decir, la humanidad, queridos amigos. Se está refiriendo a la humanidad, mujer, mujer. Y le confía, ¿qué le confía a esta mujer? Porque dice que al ver a su madre, es decir, a esta mujer, cerca de ella, el discípulo a quien él amaba, el discípulo, el seguidor. Nosotros estamos celebrando, decíamos, esta fiesta de la iglesia en realidad, el inicio. Es un lunes, digamos, de Pentecostés. En cuanto que ayer estábamos celebrando la venida del Espíritu Santo, hoy estamos celebrando como el nacimiento, la reunión, el encuentro de esta primera iglesia, de esta primera comunidad, que justamente procura en la unidad. ¿Y desde dónde, queridos amigos? Una comunidad que procura, vamos a decirle así, surcir, hilvanar, coser, costurar, ayudarnos a que todo aquello que es cruz, todo aquello que es sufrimiento, pueda desaparecer. Con la resurrección de Cristo, ciertamente, que ha llegado a nuestro corazón y que ahora nos envía el Espíritu Santo para que sea un dinamismo, el dínamo, ¿verdad? El que nos va a animar, nos va a fortalecer para que demos los pasos esenciales en la construcción de la iglesia, de la comunidad. Iglesia quiere decir Atiguazú. Atiguazú. Y buscar esa unidad. Y no lo contrario, como lastimosamente nuestra sociedad últimamente está pasando. Nos estamos disgregando. Cada uno ya por la secta, cada uno ya por el Papa Benedicto XVI justamente decía en su discurso justamente inaugural, incluso en esa misa, yo digo inaugural antes de ser Papa en aquella oportunidad, que hablaba del relativismo profundamente. Cada uno se disgrega, cada uno inventase la itupaona, porque ahora con la iluminación, ahora con hambre hoy. Y al final de cuentas son otros intereses. Bueno, en fin. O sea, aquí nos llama verdaderamente a la unidad. Y por eso le dice, ahí cuando está en la cruz, le llama a su madre y le dice, mujer, mujer, le dice, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. La humanidad que se tiene que encargar de los hijos, de los discípulos, mujer, mujer, iglesia, eclesia. María está representando a la iglesia. Tienes que, comunidad, vos que sos comunidad, tenés que preocuparte de tus hijos. Ñangareco. Iglesia en salida, dice el Papa Francisco. Salgan, preocúpense de sus hermanos, preocúpense de los pobres. Es el Papa de los pobres, Francisco. Y así, mujer, humanidad, la nueva Eva. A mí amigo, a ni la pende mondave, a ni la pende yapupe, ye preocupada de la res pública, de las cosas, del pueblo, de la gente, de la iglesia, de la Tiguazú, de la humanidad. Y luego nos dice, atención, hijo, preocúpate de esa madre, es decir, ¿quién es tu madre? Es la humanidad. Tu madre es tu comunidad. ¿En dónde te encuentras? ¿Dónde has sido engendrado? ¿Y qué es lo que tienes que dar a tu madre, a tu humanidad? Queridos amigos, pidamos esta gracia. Alguna vez hay año de misión, pero hoy comenzamos, ¿verdad?, del tiempo ordinario. Le llamamos así, lunes de Pentecostés, inicio de la iglesia, fuerza. Preocupémonos de nuestra comunidad, cada uno individualmente, pero sobre todo que la comunidad nos preocupemos de cada uno de los miembros de la humanidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que practique las bienaventuranzas y confiar siempre en la promesa de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los grupos y movimientos laicales,
Para que con humildad y sencillez busquen el reino de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que llevemos en nuestra vida las prácticas de las bienaventuranzas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Todos hicisteis que ya no hubiera hambre. Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra y el aire y el sol son tus regalos. Y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. Yo quiero poner sobre la mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Convierte, Señor, en el cuerpo y la sangre de tu Hijo estos dones que te presentamos y haz que este memorial de nuestra redención nos inflame en el amor a la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie íntimamente a ella en la obra de la salvación de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta festividad de la Virgen María, porque al aceptar ella a tu unigénito en su corazón inmaculado, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz a Cristo preparó el nacimiento de la Iglesia, porque al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban la venida del Espíritu Consolador, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa a los cielos, sigue mostrando su amor y protección a la Iglesia que peregrina hacia la vida eterna hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar diciendo: Era un día de fiesta, llega
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dame la mano, querido hermano, dame la mano, mi hermano.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Oración final. Tú, que nos has concedido en este sacramento la prenda de nuestra vida eterna, haz, Señor, que tu Iglesia, por la intercesión maternal de la Virgen María, ilumine a todas las naciones con la luz del Evangelio y la santifique con los dones de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.